Eh, Ahí va. Listo, perfecto. Seba, Gustavo, ¿va bien? avisemos algo antes, que es que las preguntas las hagamos por la opción de Question and Answers, la de así no quedan en el chat, porque si no se van a ir perdiendo. Perfecto. Y así también Fede las puede ir viendo. Dale, sí, lo abrí. Atento. Bueno, eso manéjalo vos, Fede, no sé cómo te parezca a vos. Responder No, todo al final, responder en el ustedes, medio. sí, ustedes saben más, ustedes saben, hacemos la pausita y contestamos lo que quieran. Bueno, Bien. Bueno, arranquemos. hacemos una presentación y largamos. Eh, Fede es argentino, de Bariloche, actualmente viviendo en Escocia. Eh, Tiene una carrera en cervecería en lo que es estudio y práctica profesional muy interesante. Actualmente trabajando en Brewdog, pasó por distintas etapas y hoy entrena a cerveceros en esta fábrica enorme que tiene presencia en todo el mundo, incluso acá en Resistencia. Eh, y bueno, esa parte la vamos a dejar para el final para que nos cuentes algunas historias, algunas anécdotas de lo que es trabajar en semejante monstruo cervecero. Obvio, sí, lo que Eh, quieran. Y por supuesto lo que nos interesaba es, que es otro gran mérito tuyo personal, es ser el primer Master Cicerone de habla hispana. No es poca cosa con la juventud que tenés y el mérito que lleva, las capacitaciones, o sea, el estudio que lleva a llegar a semejante nivel. Cicerone, eso igual lo explicarás vos, yo hago una breve introducción. Es una certificación de cerveza de distintas cuestiones de servicio, de estilos y demás. Acá en Argentina la que más conocemos y las que más trabajamos en general es el BJCP. Eh, Ujú. Muchos de los que somos jueces por ahí nos enfocamos en esa y fue la que nos dio herramientas para desarrollar sobre todo los concursos de homebrewers y demás. Pero sí Cicerón apareció hace un tiempito y propone algunas cuestiones un poquito más allá y es un camino muy interesante, así que es un gusto que seas vos con esta carrera que hablábamos, ser el primero en habla hispana en poder comentarnos. Acá la tuvimos y la tenemos a Sol Cravelo haciendo su militancia por el Cicerón con charlas que ha dado a través de Somos Cerveceros también. Sí, Pero sí, muy bueno, bueno. queremos sumar una voz más, así que bienvenido, Fede, y gracias por sumarte. Gracias por invitarme, un honor. Cómo, para explicar con más detalle cómo se empieza en Cicerón, qué hace falta y cómo ir escalando en los distintos niveles que tiene. Em, como mencionaste que Cicerón apareció después del BJCP, BJCP es básicamente un cuarto de lo que es el Cicerón, que es la parte más bien de definir los estilos y decir esto acá, acá se corta y acá son cada los estilos y están divididos y definidos cada uno. Eh, que después vamos a entrar un poquito más sobre eso, que es muy interesante. Cicerón lo que dijo, bueno, dice, están los estilos, pero también tenés una manera de servirlos, tenés una manera de hacerlos y una manera de degustarlos. Y a lo último también añadieron la parte de cata y de mezclar comida y cerveza. Y eso es básicamente lo que es Cicerón. Es cuando Ray Daniels, en un momento se habrá frustrado, quizás en su momento, de que había mucha diferencia, había mucha falta de conocimiento en cómo presentar la cerveza, decidió hacer este programa y de ahí creció. Yo personalmente lo hice siempre a través de Brewdog, con lo que trabajo. Siempre me ha ayudado mucho para poder avanzar con esto. Así que desde mi primer día, creo que llegué a la compañía y a los 10 días hice el primer nivel para
para empezar es solamente tener ganas y lamentablemente cuesta plata. Sí, hay que desenfundar. Sí, cada nivel va subiendo de intensidad Sí, y de costo. sí, lamentablemente sí. Sí, y para mí es uno de los limitantes más grandes de esa compañía. Certifica, siempre va a ser muy útil, siempre y cuando sea bien conocido, pero cuanto más se sube de nivel es un gasto bastante grande que yo personalmente no sé si lo hubiese pagar, siempre me ayudó mucho Brewdog para que lo haga Bien. económicamente. Sí. Y cuando empezaste, ¿cómo la fuiste llevando en cada nivel la preparación? Sé porque lo hablamos un poco, creo, antes de que la última fue la más difícil, claramente, pero se puede empezar más tranqui los primeros niveles o Sí, ya es sí, sí, sí. intenso desde el principio. El primer nivel, si te gusta la birra, ya tenés el 50%. Es saber un poquito de birra, saber los grandes rasgos de la cerveza. No tenés que ni saber si una cerveza es una West Coast o es una New England, tenés que saber que es una IPA. O qué es, algunas stouts, saber los rasgos principales y un poco del servicio. Siempre Cicerón va a estar más focalizado sobre el servicio de cerveza, entonces siempre le prestan un poquito más atención a ese lado. Así que tenés que empezar a saber algunas cositas sobre eso, poder reconocer canillas y las conexiones a los barriles. Todo eso ayuda un montonazo, que generalmente uno lo sabe más si se hace maña con eso, que es siempre la parte más difícil si venís del lado cervecero. Claro, como el Pero el primer nivel conocimiento sería del primer como, nivel, si te gusta la guerra, ya lo tenés. entiendo yo que ese primer nivel es como para certificar lo que uno por ahí puede saber para anexar al currículum, que es yo, para trabajar en algún bar, sobre todo ahí en Europa, por ahí es un requisito hoy. Sí, o sea, si sos, probablemente porque estén en este grupo y estén escuchando, ya probablemente saben más de lo que sabe del nivel 1 y 2 del Cicerón. Es más bien, quizás sí, quizás te ayuda a apurar un poco los trámites y lo más importante es que lo que sepas esté alineado con otras compañías y que todos entiendan lo que decís. Quizás no está muy claro algunas cosas y ellos te van a ayudar a alinear todo el conocimiento, que esté bien establecido y organizado. Y eso es más que nada lo que te permite el primer nivel. Después el segundo es cuando se pone mucho más interesante, porque empieza la parte de cata y un conocimiento un poquito más profundo. Y ahí la preparación ya para el segundo. Y ahí ya tenés que empezar a tener la habilidad de conseguir estilos un poquito más específicos. Ahí ya tenés que empezar no solo a desenfundar para el examen, tenés que desenfundar un poquito para las birras. Ayuda a que no son guachos, o sea, te van a poner en el examen que tengas que saber sobre la Flanders Red de Bélgica, pero no te van a poner la Flanders Red en el examen. Te ponen cosas que están a tu alcance generalmente. Entonces tenés que empezar a saber más sobre estilo, poder diferenciar quizás una Pilsner de una Czech Pilsner, quizás de una Helles, o quizás poder diferenciar una Sweet Stout de una Dry Stout de Irlanda. Cosas un poquito más que son más evidentes y después también empieza con el reconocimiento de off flavors, como se le dice acá, que ahí sí, ahí lamentablemente se complica un poco. Al principio, quizás para el primer nivel, te puedes ingeniar si trabajas en una cervecería para generar los aromas, si sabes un poco de cómo se producen, de acetilos y quizás cortas una fermentación y la mandás a moderación muy temprano, con una botellita chiquitita, obvio, puedes generar un poquito de acetilo, igual con el acetaldehído, o también cerveza oxidada es fácil, simplemente la haces cagar.
y cosas así las puedes empezar a generar, pero lamentablemente ahí es donde se empieza a poner más caro y necesitas que tener cierto grupo, quizás con un grupo de estudio se vuelve más accesible todos los off-flavors. Sí, ese nivel sería lo más parecido por ahí a la preparación para el BJCP, que muchos estamos ¿Sabes qué? familiarizados. Cuando estaba haciendo yo el BJCP para entrar y estaba haciendo al mismo tiempo, estaba empezando a estudiar para el tercer Cicerón, era bastante similar a ese nivel, el tercero y el BJCP, en términos de estilos. Eso es solo un cuarto del Cicerón igual, estilos. Después tenés el otro 75% que es otro pedacito más para estudiar. Bien. Y el tema de conseguir herramientas allá o flavors y demás, acá somos cerveceros, trata desde que comenzó la asociación, desarrollar cursos de análisis sensorial en todo el país y por ahí muchos ya los tenemos a mano, pero no sé cómo será eso en Europa, que por ahí son avanzados en un montón de cuestiones, pero no sé el movimiento cervecero, cómo está desarrollado ya, sobre todo el homebrewer y si por ahí ayuda a este tipo de capacitaciones. Bueno, en Europa no es tan rápido como en Estados Unidos. Escuché que en Estados Unidos es un poquito más fácil. En Europa hay grupos cerveceros, en todas las ciudades hay grupos, especialmente en el sur, en Inglaterra. En Escocia hay un solo grupo que yo sepa, pero en Inglaterra hay toneladas de grupos y en toda Europa son fanáticos. Y también están los grupos de estudio de Cicerón, donde puedes juntarte entre 8 pibes, 10 pibes y comprar y ahí se vuelve mucho más accesible. Yo, por suerte, donde yo trabajo, entrenamos con eso y que ahora mismo estoy yo entrenando a los chicos y les muestro todo esto y tengo acceso, por suerte, casi ilimitado. Sí, que ayuda mucho. Sí, ayuda un montón eso. Sí, la verdad, no, ni a palo, eso es bastante caro. No sé si vieron los precios, pero sí. Sí, viste que los argentinos también somos de darnos maña y inventar Sí. algunos off flavors con lo que tenemos. Sí, sí, en mi primer trabajo hacía así, no me quería, el jefe no quería pagar y pude, como te contaba, te ingenias y haces algunos soft flavors y lo lográs. Hay bastantes, la verdad que bastantes de lo que te venden se pueden lograr, un buen porcentaje se pueden lograr. O sea, no vas a tener, siempre tenés la chance de que no te salga bien y te joda una pregunta, pero no, es posible. Por lo menos como para comenzar, sí, trabajar por ahí con esencias que se encuentran en repostería, pastelería. Bueno, eh, el diacetilo, por ejemplo, para mí es el olor de la margarina. Totalmente. Ese sabor falso de manteca es ese olor, sí. Bien. Así que, sí, perdón. No, no, seguí. No, bueno, así que ese es el segundo nivel. Ya incluyen catado, un poquito de hablar de las instalaciones de un bar, un poquito, pero es más que nada escrito y teórico. Después ya el tercer nivel es donde realmente se pone bastante más interesante. A mí, personalmente, a mí me gustó. Mucha gente lo ve como algo bastante de bastante esfuerzo. Depende de las posibilidades que tenés, depende de cuánto tiempo libre tenés para estudiar. Por suerte también tuve tiempo libre para estudiar para eso y siempre se me permitió cuando trabajaba en la cervecería. Tenía mucho tiempo, trabajaba de noche, tenía tiempo para escuchar podcasts con los auriculares, estaba 4 o 5 horas mientras trabajaba escuchando podcasts y, y tenés siempre tiempo para estudiar. Eso es lo más importante. Ya en el tercer nivel empiezan a incluir muchos más de los off flavors, empiezan a aparecer birras más jodidas, incluyen catado con comida y tenés que hacer explicaciones más elocuentes del catado. Yo trabajé como cocinero 7 años y la verdad es que me costó bastante, inclusive así, porque le ponen otra visión, más bien de hacer comida, es más bien del lado de explicar la comida, que a veces es medio complicado, pero es muy, muy interesante. A mí me pareció un proceso lindísimo.
De hecho, estás, por lo que vi en tus redes, estás haciendo catas. Vi hace poquito algo de birra y queso en Sí, unos lugares sí, hermosos de allá. me fascina, sí. Y, Es lindísimo. Acá, bueno, por suerte tengo la suerte de conseguir cualquier tipo de birra. Las compro al por mayor y quesos tenés de todos tipos, de todos lados y es increíble poder mezclarlos. Es de las dos cosas que más me gustan y es lindísimo poder mezclar esas dos cosas. Quesos y birras es lindísimo. Y eso se ponen bastante más intensivos en el último nivel. Ya te empiezan a preguntar bastante de queso y de birras, por ejemplo. o sea, ya el último nivel ya no es solo saber de birra, sino detalles de comida. Sí, bueno, para explicar un poco quizás cómo pasa todo, en realidad con el Cicerón es, los 4 niveles son una copia de cada nivel, solo que se explayan más y Bien. son menos permisivos. Al principio puedes tener una nota más baja y va incrementando la cantidad de lo que tienes que saber y te puedes mandar menos errores. El último nivel tienes que pasar con 85% de la nota, que es bastante jodido. Eh, y te van aumentando más. Entonces, en la parte de estilos, al principio te preguntan más que nada detalles, cosas verbales, definiciones muy abiertas de una cerveza. Y después, en el segundo nivel, te agregan la definición de la cerveza plus algunos de los valores que muestran el BJCP. En el Advanced te agregan más cervezas y más definiciones, vocabulario más preciso y más denominaciones y incluir más los números. Y en el cuarto ya no, es básicamente tienes que saberte todo el manual de BJCP al hilo. No te puedes perder de nada y te van a hacer cagar si te preguntan más y más porque ahí ya no quieren que pases, ahí simplemente quieren que sepas. Después con la parte de servicio, te hacen preguntas, ya ahí tienes que saber poner totalmente, poder establecer, armar una línea en el bar, tienes que saber todo, desde el lado de la matemática, todo el tema de fluido y todo el equipo, cuánto tenés que invertir, bueno, no es monetario, pero qué tenés que comprar, y después generalmente el examen se hace en una cervecería y te hacen demostrar todo el sistema de la cervecería, arreglar el sistema del barril en 3 diferentes maneras que la rompieron a propósito, y eso tenés que solucionarlo. Después, con la parte cervecera, te hacen todo tipo de preguntas de lo que verías en estilo de preguntas de exámenes de cervecería, como del IBC o algo así. Y también te llevan a la cervecería y tenés que explicar todo el proceso, que por suerte ahí eso a mí se me dio fácil. Y después con la parte de comida te sentás con diferentes jueces. Por ejemplo, en una de las preguntas me senté con Randy Mosher y estaba explicándole queso y cerveza. Y la verdad que para mí fue un flash, porque de los primeros libros que leí fue de Randy Mosher. Así que Un para mí poquito de fue... nervio. Sí. No, la verdad que es un amor el tipo, así que no, te la hace re fácil. Te está esperando con birra, con queso, Es así el que... que escribió la referencia más conocida de maridaje, por eso decía por Sí, ahí sí, para. ese libro me lo leí todo, sí, me fascina, ¿no? Y Radical Brewen de él es lo que me metió en cerveza, así que la verdad es que fue lindísimo estar en ese punto ahí y conocerlo ahí. Y lo mismo, después te cocinan algo, tenés que madilarlo, te cambian un postre, te cambian cosas, y vos tenés que poner las cervezas que elegirías, qué cambiarías en el postre, podés mover algunas cosas y haces ese examen, y después tenés miles de orales y miles de sesiones de cata. Son como unos 12, 14 orales y en 2 días para el máster. Y, y catas son, creo que otro lo mismo, 12, 14, donde te preguntan, tenés sesiones de off flavors, que ya son como 32 off flavors, que algunos ya se vuelven bastante complicados, especialmente si sos, lo que te puede pasar es que te volvés, no te volvés, pero sos, lo que en algunos off flavors vas a ser ciego, no lo solés. Algunos te van a parecer horribles y los solés a la distancia, y otros, por más de que pongan el doble de concentración, no te das cuenta.
y ya ahí cagaste. Y después tenés catas de cervezas, que te dan 8 cervezas, y tenés que decir qué estilo es cada uno. Podés también, si se hace imposible, podés explicarlo y te dan algunos puntos por eso. Después tenés descripción para gente que no sabe. Tenés que describir una cerveza de manera elocuente, pero para gente que nunca la probó antes ni sabe mucho. Y después tenés que describir cerveza para gente que sabe lo mismo que vos. Y ahí te pones un poquito más, tenés que incluir más químicos, ya no puedes decir tiene olor a manteca, tenés que decir tiene olor a ese estilo, o tiene olor a, qué sé yo, a cierto, no puedes decir tiene olor floral, tenés que decir o tipo más tipo lavanda o lo que sea, que 90% generalmente ya le empezás a sacar maña y 10% tenés que embellecerlo un poco. Y tenés que ser más específico con el vocabulario al punto de que no hay lugar, no hay espacio a confundir a lo que te referís. Esto todo ya del último nivel, el máster. Sí, olvídate. Mucho antes es bastante más simple. Acá una de las primeras preguntas es de Santi, acá de Resistencia. ¿Cuánto tiempo más o menos tardás para cada nivel? Me imagino que se refiere a la preparación. Sí, para el primero te tarda, diría que con una semana estás. Para el segundo, un mes. Para el tercero, 3, 4 meses. Y para el cuarto, un año. Bien. Todo dependiendo si tenés acceso a los materiales de estudio, que es una inversión en libros, es inversión en los soft flavors, en birras. Pensá que tenés que por lo menos probar 97 birras, que son los estilos que tenés disponibles en el BJCP. Bueno, en el BJCP más o menos o por lo menos lo que reconoce Cicerón. Y con algunos es imposible, tenés que imaginarlos. Yo todavía nunca pude conseguir una Sati de Finlandia o algo así. Así que sí, es todo del 100% de cuánto sabes antes, qué tan bueno sos quizás en la parte cervecera y ya te ahorras bastante tiempo, qué tan bueno sos quizás en la parte del bar, te ahorras bastante tiempo, y después los estilos. Si ya tenés el BJCP encima, ya ahí te salvaste bastante de tiempo y esfuerzo. Bien. Bueno, los que quieran ir haciendo preguntas, ya sea en el chat, que se las puedo ir leyendo yo a Fede, o en el área de preguntas y respuestas, vayan haciéndolas. Ahí llegó otra más. Hugo Eh, Borsotti sí, pregunta Hugo, ¿qué por el tal? material de estudio. El material no te proveen materiales, simplemente lo que te van a preguntar nomás, qué temas te van a preguntar y ahí tenés que arreglártelas vos. Por suerte, una buena cantidad de material está todo disponible en internet. Todo lo del JCP es gratis, todo lo de servicio es gratis. Tenés el manual Draft Lab Manual, que es gratis en internet. Ahí te salva un montonazo de problemas porque te lo hacen para el examen. Está hecho casi como para ese examen. Estilos, por suerte ya hay bastante disponible en todos lados para estudiar y ahí sí, lamentablemente hay que conseguir bastantes libros. Y de cervecería, por suerte, también hay bastante disponible. Lo que sí se vuelve un poquito más complicado con cervecería es que se vuelven bastante eh, perfeccionistas con algunas cosas. Te van a preguntar quizás un poquitito de cómo funciona una olla en un sistema un poquito más industrial y después te preguntan por una hora cómo hacer el madurado de la cerveza. O sea, y ahí como que quedas, ¿qué onda? Y responder todo lo que sabes y después te van a decir que te falta algo. Pero es posible, sí, sí. Si te gusta, es fácil. Acá hay una que tengo al privado de preguntas. En un momento hablaste de la matemática de las conexiones. Si Uh-huh. podías desarrollar un poquito más eso. La idea es que tenés que, cuando instalás el bar, si es todo relacionado al examen, obvio, ¿no?
no me voy a poner en lo que es desarrollar un bar, pero la idea es que ellos te van a presentar una situación en la que te encontrarías como abriendo un bar. Básicamente te dicen que ya pones el bar en un almacén y solo puedes poner la cámara de frío a 20 metros. Puedes comprar estas mangueras, no puedes usar una bomba, etcétera, etcétera. Tampoco ibas a servir ciertas cervezas. Entonces, por servir ciertas cervezas, sabes que tenés cierto tipo de carbonatación. Por ciertas mangueras que tenés, sabes qué tipo de resistencias te va a ofrecer la manguera. Y con eso tenés que hacer un cálculo entre decidir si vas a usar dióxido de carbono o nitrógeno para empujar la birra, para no cambiar la carbonatación del producto. Vas a tener que definir si necesitas resistencias en la línea a cierto punto, si estás sirviendo, por ejemplo, una Guinness, que vas a necesitar casi 2 bares de presión en la línea. Es imposible que no se te... que vas a necesitar mucha resistencia en la línea para que no salga la birra a mucha presión y que no salga el gas disparado. Vas a tener que poner resistencias en la línea, que eso se puede hacer buscando cañerías más finas, o puedes conseguir marañas de acero inoxidable que generan resistencia en la línea, y todo eso se puede calcular de esa manera que de manera teórica sabés qué tenés que comprar y cómo instalarlo para que en el momento que lo instalaste y pinchaste el barril, la birra sirve bien y no tener que andar refunfuneando, cambiando cosas después. Bien. Buenísimo. ¿Alguna orientación de dónde buscar este material? Sí, a ver, me fijo, lo pongo ahí en... si pones en Google Draft Beer Manual, la compañía es... a ver, Gastón. Hay uno que es de la Brewers Association, pero Ese mismo. ese, Ese es un manual que te descargas el PDF. Sí, creo que está en Brewers Association. Y ese mismo te lo descargas y tiene toda la data de materiales, sistemas con enfriado, sin enfriado, enfriado de cámara, enfriado de lo que llama en cañería. Tenés con torres, sin torres, resistencias, cómo limpiarlo. La verdad que es increíble. Es increíble que sea gratis, porque viste que los yankees te cobran hasta las sí. pulgas. Sí, y fue hecho por ese lo hizo casi todo, o casi todo lo teórico lo puso el, el director de calidad si no me equivoco, de New Belgium en Estados Unidos. Buenísimo. Es un buen tema. Sí. Es un tema de que solo te interesa si lo tenés que estudiar para esto o si te toca armar un bar después, nunca más lo tenés que tocar. Sí, lo que te ayuda es no tener que andar peleando o saber cómo solucionar cuando estás si tenés un barril en tu casa o algo, sabés por qué no te está saliendo bien la birra, que es No, decía es un esencial. buen tema porque es algo común encontrarse con birras por ahí un poco detonadas por la mala limpieza o nula limpieza de los bares. Sí. En Y, esta zona por lo menos. no es Preguntan sorpresa que... repetir el nombre del manual. Ahora lo pasamos. Es Sí, de la Brewers Association. correcto. Y el Y manual es Draft, que es DRAUGHT, Beer Quality Manual. bueno, ahí busco mientras el enlace. Sí, Y hubo y ese. también en esta línea, hubo pregunta, ¿qué otros libros recomendás para comenzar a... Si es para estudiar para esto, empezaría. Es muy lindo el Designing Great Beers de Ray Daniels, que es de los primeros que compré yo. Todos los de Randy Mosher. Quizás para estudiar más para eso te sirve más como es el que dice Catando Birra o Tasting Beer.
Después, si tenés la suerte de conseguirlos online, tenés todos los los que te explican de estilos detallados uno por uno. No me acuerdo exactamente los nombres. Tenés después de Brewers Association Sour Beer. Tenés Brewer Like a Monk, muy bueno. Tenés Farmhouse Ales, muy, muy bueno. Que te meten un poquito más en lo que es lo de la saison, de la grisette y wheat beer y todo eso. Después tenés Brewing with Wheat, muy bueno. Wood. Este es muy bueno para aprender sobre cómo añejar en barricas. Muy, muy bueno. Y después, esos son los más importantes. Y después con el BJCP y el Draft Lab ya tenés casi todo el material que necesitas para el Cicerón, para los primeros niveles. Bien. O sea, nivel 1 y hasta 2, material accesible casi gratuitamente online. Sí, Más o menos. correcto. Para el 1 es fácilmente con el material que tenés, entre el JCP, el Draft Year Manual y algunas otras pavaditas entre YouTube o podcast en Spotify. Tenés bocha, Beersmith, todo eso. Si podés escuchar podcast en inglés, te tiran toda la data. Y ya para el segundo es ingeniártelas quizás con alguno de los estilos, de conseguirlos, si tenés suerte de que la cervecería local produce un poquito de estilos más tradicionales. Tenés que preguntarles quizás a los cerveceros qué tanto se basaron en la receta que se basa en lo específico. Quizás después te terminan confundiendo más si te dicen que esto es una Porter, pero se parece más a una Milk Stout o algo así. Son cosas que tenés que preguntarles quizás. Bien. Acá preguntan por el valor de los exámenes. Eh, Te voy a pasar y, la página. sí, sí, está en la página. Ahí la copio. Pero sí, lo que comentabas hoy son bastante costosos que Sí, lamentablemente sí. incrementan intensidad de saberes e Ujú. intensidad de costo en cada nivel. Sí. Ahí, Marce, que preguntabas ahí, y para el resto pasé en el chat de la guía que habían preguntado y donde están los valores de Cicerón en la página. Bien. Y, y bueno, ahora si querés ir yendo a una parte, no sé si más entretenida, pero contar un poco lo que es trabajar en ese monstruo que es Brewdog Sí, y, obvio. y un poco cómo estás aplicando también todo esto que nos venís comentando y para lo que tanto estudiaste. Sí. La verdad es que trabajar para Brugge tiene sus lados lindos y lados fuertes como cualquier laburo. Em, ¿Cómo llegaste ahí? ¿Cómo? ¿Cómo llegaste hasta Brewdog? Yo estaba trabajando en Glasgow, en una cervecería alemana en el sur de Escocia, y conocí a lo que ahora es mi esposa, que estaban ahí en Aberdeen, y el resto es historia, ¿no? Así que tuve la increíble suerte de que ahí estaba esta cervecería y que ya la venía pispeando hace mucho porque en ese momento me hubiese sido imposible creer que me iban a contratar, pero lo hicieron. Y sí, porque siempre fue para mí una cervecería que se destacó un montonazo. De la primera vez que probé, me acuerdo que era siempre que yo siempre fan de la birra y cuando fui a Escocia por primera vez fui al bar de Brudo que
que me decían que estaba bueno, y era en ese momento, tipo en el 2013, 2014, probar una birra de ellos era como ver las IPAs eran como ver otro color, ¿viste? Con un color que nunca vistes antes porque le llegaban aromas Principalmente de esa, lúpulo que nunca antes había probado, o porque tenían la capacidad de servirla fresca, o tenían la capacidad de cuidarla bien y hacerla bien. Y la verdad es que eso a mí, ya desde ahí me quedó muy marcada esa empresa. Y bueno, y ahí llegué desde abajo, como acá en el primer nivel de cervecería, y ahí es básicamente, no es no es un trabajo como manejar cuando se vuelve tan grande, se dividen en tareas el trabajo, y son 2 cervecerías en el espacio, una chica, una grande, y las dos se dividen en 3 posiciones, que es la cocción, después cuidar los fermentadores y después filtración. Y vos cuando estás en filtración vas a estar ahí haciendo solo filtración, no tocas malta, no tocas lúpulo. Cuando estás cuidando fermentadores es del dry hop, haces todos los análisis y cuidado del tanque, tenés que sacar toda la leva, cosechar leva, contar leva. Tenés que hacer los dry hops, chequear, es mucho chequeo constantemente. En lo que se basa el trabajo básicamente es estandarización. Es buscaron la manera de que la IPA que hiciste hace un año sepa igual que la IPA que hiciste hoy y que tenga el mismo sabor que la IPA que vas a hacer en el año. Y eso todo es una cuestión de estandarización, de que vos a rajatabla pones los mismos ingredientes desde el primer minuto, los mismos minutos de cocción, las mismas diluciones antes de llegar al tanque, la misma cantidad de levadura con la viabilidad necesaria, y eso todo se cuenta. Tenemos una maquinita que vos tomás una muestra de levadura, por un lado haces una centrifugación, y cuando ahí puedes definir qué porcentaje es levadura y qué porcentaje es cerveza, y por el otro lado podés digitalmente contar la cantidad de levadura que hay en millones por mililitro, y con un tinte podés definir cuántas de las células de la levadura están vivas. Y con eso metes todo en un cálculo y te sabes exactamente cuántos litros de levadura poner en el tanque cuando pones la levadura cuando pones el tanque a fermentar, dependiendo del volumen que pones de cerveza y y la cantidad de azúcar que hay en el tanque. Luego, después se hacen muchos catas todos los días. Si vos entrenás, parte de esto lo que hice yo, después te dejan meter en el panel de cata, y todos los días a las 11 chequeamos cervezas que están fermentando, cervezas que antes del dry hop, después del dry hop, cervezas que están en maduración, cervezas que fueron enlatadas, y todo lo probás y y ahí se chequea si hay algún problema. Puedes almacenar información para saber si hubo un error en un lado, y definir si está todo bien o todo mal con algo, y si alguna tirada la tenés que parar y hacer algo al respecto. Después, bueno, es todo un sistema enorme. La cervecería más grande, que ahora es bastante nueva, tiene un año, produce 200.000 litros de cerveza cada 18 horas. Y eso es IPA. Ya hace mucho tiempo no es artesanal, por así decirlo, pero donde está lo industrial de ese aspecto, también lograr un aspecto de consistencia que es muy difícil con todo esto. Entonces, eso requiere constante monitoreo. Hay máquinas de gas cromatografía para chequear diacetilo todos los días. Hay máquinas que te miden la cantidad de alcohol, máquinas que te miden el pH, la turbidez, el color de la birra. De vez en cuando medimos el IBU, que requiere un poquito más de trabajo.
y constantemente tenés un análisis de la birra y siempre tenés una oportunidad para poder cambiarla un poquito para que siempre llegue igual a la lata. Después es un constante pelea contra el oxígeno. Como muchos de ustedes saben, el oxígeno es siempre el peor enemigo en la cerveza. Después de que está, una vez que se enfría, en el fermentador, el empacado, filtración, todo, y eso es constantemente un monitoreo que hacemos. Y sí, así que es bastante complejo. Los dry hops son una tarea bastante grande también. Cada de esos tanques que te contaba que produce esta cervecería son casi 1 tonelada de lúpulo por tanque, y hacemos 1 o 2 dry hops por día. Así que es bastante pallet de lúpulo, que es una locura. Y después, por suerte, todo lo que es empacado, embarrilado y todo eso, se dedica a otro departamento. Los cerveceros no lo tocan. Que la verdad que es un trabajo bastante chino. Laburazo, tanta birra, tanto Sí, lúpulo. sí. Eh, Pero bueno, un poquito de aplicarlo, el tema de, como te dije, viste que es una máquina tan grande, al principio una empresa así no te permite mucho que pongas mucho porque somos 40 cerveceros para todo esto, y si cada uno hace lo que quiere, se va toda la mierda. Entonces, al principio mucho no podés poner de lo que vos querés, después cada vez que te vas acostumbrando a cómo funciona la máquina, puedes poner más y más vale la palabra, tus estudios y todo eso, y podés poner más del conocimiento para mejorar las cosas. ¿Tienen planta piloto también Sí, esta para cerveza que estilos estaba por tomar. experimentales? Sí, bueno, ahí que, va a parecer gracioso, pero eso es básicamente, la planta piloto es del tamaño de una cervecería de cualquier barrio, que son tipo, genera 1000 litros por tirada. Y es toda automática. Y ahí experimentan con cosas re interesantes. El Brewmaster de Brewdog es de Nueva Zelanda, y entonces que tiene muy buenos contactos con la gente ahí y siempre consigue productos muy locos. Ahora estábamos experimentando con lo que se llama Phantasm, que es un extracto de la cáscara de la uva que le ayuda a la levadura a generar aromas tropicales. Entonces, la leva, de la misma manera que hace transformaciones moleculares, y lo que es decir, de ciertos aceites del lúpulo, si vos le agregás taninos u otros componentes, que es lo que proporciona este producto, te va a amplificar el lado tropical y todo esto de la cerveza. Y eso es lo que hace el Phantasm. La misma compañía hace algo que se llama freestyle, creo que se llama, y es lúpulo destilado en frío combinado con frutas destiladas en frío. Entonces, por ejemplo, es una mezcla de lúpulos de Nueva Zelanda y por ejemplo, maracuyá destilada en frío. Y eso lo puedes agregar al fermentador y se vuelve una locura. También con lúpulos siempre experimentales. Siempre llegan lúpulos que todavía están peleando para definirle el nombre, como por ejemplo, generalmente Yakima Chief, cuando les tarda entre 10 y 15 años en desarrollar un lúpulo nuevo. Quizás ellos se aceleró un poco, pero es generalmente lo que tarda. En las últimas etapas los empiezan a mandar a cervecerías para que prueben, y como entenderán, como compra tanto la cervecería, siempre recibe un poquito de cariños de ahí, les mandan lúpulos nuevos, y siempre estamos probando lúpulos nuevos, pero en la parte piloto, en la parte más grande, siempre de jugar con el lado de la consistencia. Eso requiere tener contratos enormes de lúpulos y no puedes meter lo que quieres.
¿Saldrá algún momento una IPA Argenta ahí en esa planta? Puede ser. Por el momento no pude hacer muchas birras. Creo que solo hice 2 birras yo desde que estoy acá. Hice una brown con ajíes y una IPA con café, que quedó muy piola. Sí. Sí, pero bueno, y de seguir contando puedo contar, hay de todo. La verdad es que es muy, muy interesante trabajar acá porque en filtración trabajamos con separadores, que es filtración con centrifugación de cerveza. Tenemos un sistema de dry hop nuevo que es increíble, increíble. Se llama el Banque System, que agarra los lúpulos que haces de tu dry hop, los mezcla con una porción de la birra de tu tanque, los mezcla y los hace cagar contra la birra, que se hace todo un puré, y después eso lo pasa a través de algo que le dicen decanter, que es básicamente un tornillo sin fin que aprieta el lúpulo para exprimir la birra de afuera, para que salga. De un lado sale escupido lúpulo seco y del otro lado sale una mega birra lupulada que vuelve al tanque y es el dry hop hecho todo ese quilombo del dry hop, de tener que meter los lúpulos, sacarlo, vaciar el barril, el tanque, limpiarlo, etcétera, se elimina con eso. Sí. Y Vi que hay unas preguntas. Sí. reducís ahí la merma un montón también. Increíble, sí. Se pierde, que te genera después, hay ciertas pérdidas, siempre hay pérdidas, lamentablemente. Con esto ganás en no tener que desperdiciar toda la birra que está agregándole líquido al lúpulo en sí, que después lo tirás, pero después te genera mucho polvo, lo que le llamo porlo, por lo menos partículas chicas, y eliminar la levadura siempre te genera mucha pérdida. Por ejemplo, en estos tanques, los tanques que tenemos son de 2.000 hectolitros, que son 200.000 litros. Tenés que eliminar 120 hectolitros de levadura, que son 12.000 litros de levadura. Y ahí siempre hay pérdidas y pérdidas y todo depende de qué tan hábil sea el cervecero para no desperdiciar cerveza con eso. Pero sí, es todo una locura eso. Y cada error de una persona o algo así son costos astronómicos. Acá retomo algunas preguntas que estaban pendientes. Una en Obvio. línea con lo del trabajo en BrewDog, si hay proceso de pasteurización en la línea de producción. El 90% de la birra no se pasteuriza, lo que se pasteuriza es la cerveza sin alcohol, que en vez de hacerlo como hacen la mayoría de las cervecerías de tamaño, por A o por Z decidieron no hacer por destilación o por usar alguna levadura rara o algo así. Básicamente lo que se hace es meter menos malta al punto de que solo generás menos de 0.5. Más que nada es por legislación también, porque legalmente una cerveza sin alcohol es todo lo que está debajo de 0.5 y si lográs eso, estás salvado. Y eso sí, como para agregarle cuerpo a eso se le agrega bastante lactosa y teniendo un pH no le tenemos que agregar un poco de ácido láctico para que le baje el pH para proteger la birra. Pero igual teniendo lactosa libre para el consumo de bacterias, es muy, muy peligroso, entonces esa cerveza se pasteuriza. También todo lo que hacemos con barriles, por ejemplo, ahora recién sacamos una Stout, que es la del cumple de la cervecería, cada año ponen una Imperial Stout en un barril diferente. Ahora eran con Grand Marnier, con Amaros, que serían como Campari, y algunos de Oporto, y todo eso se saca, pero como son barriles que no tuvieron whisky, por ejemplo, antes, son barriles que están son más susceptibles a contaminaciones. Eso se hacen algunos análisis microbiológicos, todas las iniculaciones posibles se prueban, y si esa cerveza muestra cualquier pedacito de contaminación, va a la pasteurización. Y eso, y de vez en cuando hacemos sidra. Todo lo demás no se pasteuriza porque
una IPA te la hace cagar la pasteurización. Y eso todo es con lo que se llama flash pasteurization, que es en línea, no se pasteuriza la botella. Bien. Bueno, acá una pregunta de Diana Jiménez para retomar un poco la primera parte del Cicerón. Es en una valoración general, ¿vale la pena, imagino yo, de certificarse? ¿Te abre oportunidades reales o es solo un título más? Em, en es todo dependiendo de qué tan presente esté Cicerón en el país. En Estados Unidos lo vale, acá en Reino Unido menos. Y qué haces vos con el título. Si vos lo pones al fondo de tu currículum o si vos no se lo contás a nadie, vale menos. Es todo dependiendo. Te vale más un título en ingeniería si vas a poner esfuerzo, seguro. O quizás inclusive para una cervecería va a mostrar tu determinación para estudiar y tu conocimiento, especialmente si llegas a los niveles más altos, pero no quiere decir que sabes hacer buena birra. Bien, Sabes lo que es buena birra, pero no hacer buena birra. Sí, es un costo grande y es también, para mí, como fue posible conseguirlo a través de la empresa, fue también la habilidad de empujarme a estudiar todo lo que pude de cervecería. No necesariamente lo hice por, porque lo que se logra a través de eso. Pero sí, es dependiendo mucho del país que estés. bien, bien por la apuesta de Brewdog de Sí, se capacitar repusieron. empleados. Sí, ¿Conociste a sus dueños, a James, uno de los más conocidos sí, sí. personajes en Son- redes? sí, no, yo trato de no mirar Instagram porque la mitad de mis compañeros se amargan con las pelotudeces que hace, pero es un dueño de cervecería más. El tipo es un millonario, es un billonario, así que, viste, ya se va toda la mierda cuando tenés tanta plata. Sí, Sí, no, Martin es el otro dueño, es re piola. Él trabaja hace malta, tiene una fábrica de las que son verticales, que ahora está creciendo tomates, está esperando a que se haga legal la marihuana en el Reino Unido y ahí lo convierte todo para marihuana. Y también tiene la destilería de Brewdog, que se hacen todos los destilados. Lone Wolf se llama. Sí, que ya cambió más de nombre No me- qué sé yo. Ahora es Brewdog Distilling. Bien. Sí, tiene problemas existenciales. Bueno, bien para una cervecería que empezó en un garage. Ah, sí, sí, la verdad que los guachos Como, son unos artistas de la publicidad. Y bueno, y Martin es un genio en haciendo cervezas, la verdad que en su momento seguramente la sigue teniendo clara y en su momento predijo todo, o sea, predijo todas las curvas, surfearon todas las olas perfectamente. bueno, si alguna tiene alguna pregunta más, levante la mano, hágala en el chat. No tengan vergüenza que Fede tiene toda la voluntad de responder. Antes de que se le haga tarde, ya que en Escocia ya es más tardecito. Em, pero sí, es lindo poder trabajar en donde en esta empresa por el momento y ahora entrenando a los chicos se volvió un poquito más administrativo, pero es muy, muy interesante. Eh, bueno, Fede, si nadie se suma, te agradezco muchísimo el tiempo.
la predisposición para hablar de ambos temas. Cicerón es una certificación que fue ganando espacio. Lo que comentaba hoy, Sol Cravelo hizo mucha difusión y militancia del tema. Bueno, acá se suma una pregunta, de nuevo por el tema de la cervecería. Seba Sonar, acá de Corrientes, no sé dónde está Seba ahora. ¿En qué punto es donde tienen mayor control de oxidación? Se controla la oxidación, bueno, en el momento que más se controla es cuando moves la birra de tanques, durante la filtración y durante el empacado. Si la cerveza se tiene que mover de tanque a otro, es un chequeo constante, por lo menos cada 1 hora del movimiento de la birra. O sea, teniendo en cuenta de que son tanques enormes, puede tardar bastante un movimiento de birra. Si una filtración se volvió media jodida, puede tardar entre 12 horas a 18 horas. Generalmente se mantienen debajo de 12 horas las filtraciones y es un constante chequeo de oxígeno por lo menos cada 1 hora. Se controlan todos los aspectos, plus oxígeno y carbonatación. Y el empacado es constante porque tenés que saber exactamente cuándo cortar el chorro si algo salió mal. Y la idea es, se mide en partes por billón el oxígeno, y siempre estar lo más bajo posible. Generalmente eso significa entre 30 y 50 partes por billón o menos. En filtración es tipo 0 a 5 partes por billón. Y después va agarrando en el empacado, porque es solo cuando, por ejemplo, haces enlatado, es solo hasta cierto límite que puedes proteger las latas con tus purgas de dióxido de carbono y con la purga que generas sacando espuma de la lata, y siempre hay cierta absorción de oxígeno. Al principio y al final, más que nada, tenemos una planta que genera lo que se llama agua sin oxígeno. No me salió la traducción. Que básicamente provee una fuente constante de agua a la que se le sacó el oxígeno, que se hace por destilación. Y ahí tenemos tanques de 400 hectolitros, que son 40.000 litros, que se usa constantemente. Como si necesitas diluir la birra, la línea de filtrados tiene un aparato que te controla el contenido de alcohol, y si está por debajo o por arriba si está por debajo no hay nada que puedes hacer, pero si estás por arriba del límite legal, le mete agua sin oxígeno para bajarlo, para que esté dentro de tu límite. Y también se utiliza para purgar todas las líneas, para que no haya contacto con oxígeno en ninguna de tus líneas. Pensá que para una cervecería de este tamaño tenés kilómetros y kilómetros de líneas. Un montón. Sí. Pero Acá, sí, es control, pero control es una cuestión solo para cuidarte el culo. Generalmente lo que se hace es evitar, y eso es por entrenamiento de los chicos, que todo lo que puede introducir oxígeno se para. El dry hop es una constante pelea contra no meter oxígeno, purgar los lúpulos, purgar los tanques. Movimiento de birra es purgar las líneas con agua o con dióxido de carbono, constante uso de dióxido de carbono para proteger la birra, constante presión dentro del tanque para permitir que sea siempre presión positiva en el tanque. Si agregás una conexión al tanque, se purga. Si moves por una línea, se purga. Es constante y constante y constante. Es chata y es como limpiarte las manos después de salir del baño. Si no lo haces, eso es un bruto ya ahí, a ese límite. bien. Acá hay otra pregunta de Cal Montoya, volviendo al tema del Cicerón. Desde tu perspectiva,
¿cuáles son los propósitos de BJCP y Cicerón como formación cervecera? Está buena esa pregunta porque es lo que quería decir antes. El BJCP es una institución internacional, pero empezó en Estados Unidos. Y la verdad es que es excelente lo que hacen porque se metieron, el BJCP en puntual se metieron en un mundo donde está todo, que son todos grises, y dijeron no queremos más grises, y separaron todo lo que es un estilo que se puede discernir entre ellos para poder definirlos mejor y de esa manera hacerlos mejor. Sí, por eso hay partes donde se vuelve más gris, por ejemplo, la pregunta de qué es una porter, qué es una stout. Por ejemplo, ahí donde no se pudo meter muy entre medio porque en realidad la BJCP solo intenta clasificar cosas. Es como una librería, como en una biblioteca, perdón, es acomodar los libros tanto como puedas acomodar los libros, pero hay libros que no se pueden acomodar. Cuando te metes más que nada en el mundo cervecero en Bélgica, la verdad que los guachos, la verdad que mucho no les interesa dividir. Generalmente ellos solo dividían por color y por contenido de azúcar de la cerveza y todo lo demás medio como que les chupaba un huevo. Entonces cuando se metió el BJCP metieron ciertas definiciones, pero hasta cierto punto las definiciones no se aplican, por eso hay tantas, si empezás a leer de todas las definiciones de cervezas en Escocia o lo que es histórico de Reino Unido, como las Porter, la Mild, la London Brown, la Brown y todo eso, la verdad es que las diferencias son minúsculas. Y hay gente que dicen que eso es una Porter, es una Stout. Hay cosas a las que se pueden considerar. Mi definición de que es una Porter y que es una Stout no es lo mismo para otra cervecería porque el BJCP solo están proponiendo una organización, pero no es necesariamente la realidad. Es excelente para poder hacer mejor birra, para juzgar birra y para más que nada definir qué es lo que te gusta y qué no, pero son, fin al cabo, asociaciones que llegaron mucho después, centenares o inclusive mitad o 500 años después de que algunas cervecerías estaban ciertos productos, cierto tipo de cervezas. Y el Cicerón, lo que tiene de importante es de cierta manera proteger a la cerveza, de la misma manera que hay tipo de definición de orígenes para ciertas comidas, es tratarlas con el respeto que se merece, que ayuda no solo a la cerveza, ayuda a cervecerías y ayuda al productor. Si vos sos un cervecero que hace todo lo posible para sacar la mejor birra posible en un barril y después los del bar hacen lo que quieren, la verdad que es un quilombo y es una cagada, porque todo esfuerzo que pusiste, gastaste un montazo de plata en una malta importada, gastaste un montazo de plata en lúpulo y se va toda la mierda porque no limpiaron las líneas en el bar o porque el barman dice que esto es una IPA o es otra cosa, porque el vaso está sucio, y todo ese conocimiento que realmente uno necesita para poder definir bien una cerveza y darle el respeto que uno le da a ese líquido. Oh, estás callado, Sebastián. No, decía bien completa la respuesta. Gracias por el desarrollo. Y acá otra pregunta, volviendo al tema de la fábrica. Se le preguntando si usan nitrógeno para las purgas o todo CO2. Todo CO2. Ese agua que sin oxígeno se genera con dióxido de carbono, es una destilación asistida con dióxido de carbono, y todas las purgas, empujar tanques, purgado de espacios, se hace con dióxido de carbono. Nitrógeno, quizás ahora empecemos a usar más, se está empezando a usar más en el lado de enlatado, que ahora ha comprado un generador de nitrógeno. Pero sí, el nitrógeno, el dióxido de carbono, empezaron a haber otras opciones porque el dióxido de carbono se puso re caro durante el COVID. Algo se cagó en el sistema, que casi todo el dióxido de carbono sale de destilerías o de ciertos tratamientos de agua que genera mucho dióxido de carbono y tienen la plata para
almacenarlo. Si una de las inversiones más importantes es que la cervecería ponga su propio, cuando tenés un nivel de este tamaño, es poner tu propio cosecha de dióxido de carbono de todas tus fermentaciones, lo puedes cosechar y envasar. Pero sí, todo se hace con dióxido de carbono y consumimos bastante. Bien. Vamos. ¿Alguna más? Lo dejamos ir a Fede. Por ahí, por allá, a la una. Bien. Bueno, te agradezco de nuevo, Fede. Por favor. Es muy lindo conversar con cerveceros de todo el mundo y si es un argentino que se nos fue y anda triunfando y haciendo cosas interesantes por el mundo, es lindo compartir esas experiencias. Así que Sí, sí, cuando andes por acá, te esperamos para alguna camaradería entre colegas acá, ya sea en Bariloche, en Buenos Aires, no, me encantaría. sea. Sí, planeo ir pronto a Bariloche, volver a mis pagos, así que ojalá se pueda brindar con alguna buena birra. De una, de una, de Sí. una, de una. Probaré esa birra, esa Grisette con la que ganó oro de rookie ahí en Bariloche, que la verdad que alto orgullo para la ciudad. Bien, sí. Bariloche tiene un circuito cervecero muy interesante. Hay bastante pelea, hay bastante para tomar ahí, ¿no? eh, Hermosa Sí, ciudad. sí. Bueno, muchísimas gracias por hacer el tiempo para hablar conmigo. Muchas gracias por todo, Gracias a Fede. vos, Lucho. Gracias, Luciano. Un placer. Así que bueno, gracias a todos los que estuvieron presentes. Y bueno, ahí Marcos, gracias De nuevo, a Ceresbis. Ceresbis, que es la institución la que nos presta esta plataforma gratuitamente para poder compartir estas charlas. Ujú. Así que muchísimas gracias, Marcos, y a Ceresbis. Muchas gracias. Un placer conocerlos a todos. Bueno, estamos en Bueno, contacto, Fede. Un abrazo grande. Dale. Chao, nos chao. vemos. Chau, chau.